Hola amigos, espero que estén muy bien, estimados reflexivos. Los martes los llamé martes de política y sociedad porque creo que hace falta hablar de política. Tengo una opinión política y obvio pues es distinta a la mayoría de las personas. Me quedé aquí con con varios artículos en el tintero que me gustaría darles en voz, ya que la página, o más bien el periódico, el magazine digital donde colaboraba, pues ya no está online. Así que, bueno, este artículo lo titulé Sudáfrica, Palestina y la incómoda distancia entre el discurso y la realidad. Así que vamos a estar leyendo, voy a estar leyendo aquí con ustedes y comentando quizás entre líneas. Vamos, hay momentos en la política internacional en que los gestos hablan más que los discursos, no por lo que proclaman, sino por lo que revelan sin querer. La reciente decisión de Sudáfrica de cancelar o restringir visas a ciudadanos palestinos mientras mantiene una posición pública extremadamente dura contra Israel, al punto de acusarlo de genocidio ante tribunales internacionales, es uno de esos momentos. Vamos a ver. No se trata aquí de negar el sufrimiento del conflicto ni de minimizar la complejidad del mismo, sino de observar una contradicción que incomoda porque obliga a hacerse preguntas que casi nadie quiere formularse en voz alta. Digamos para allá. Sudáfrica ha construido una narrativa poderosa. Se presenta como heredera moral de la lucha contra el apartheid y como defensora de los pueblos oprimidos. En ese marco, su postura pro-palestina ha sido celebrada por amplios sectores de Occidente, universidades, partidos políticos. Sin embargo, cuando esa solidaridad deja el terreno simbólico y entra en el terreno concreto, el de la movilidad humana, migración, integración, la respuesta es otra. Las fronteras se cierran. Sí, el gobierno sudafricano cerró fronteras para la población civil palestina que pedían ingresar y los activismos modernos brillaron por su ausencia. No se vio manifestación alguna reclamando lo anterior. Nadie pidió por los derechos de palestinos. La noticia poco eco hizo y se dio vuelta a la página más rápido de lo que uno cambia de calcetines. Hoy, en el 2026, nadie lo menciona, pero esto no es exclusivo de Sudáfrica, es parte de un patrón global. Muchos gobiernos se muestran firmes en el plano declarativo. La solidaridad pareciera ser un símbolo y no una práctica, ya que son extremadamente cautelosos cuando las consecuencias pueden afectar su estabilidad interna. La pregunta que flota en el aire: ¿por qué casi ningún país, ni en África, ni en el mundo árabe, ni en Occidente, está dispuesto a recibir palestinos como refugiados permanentes? Nombre legal para definir un palestino, como término administrativo al nacer. Se nace refugiado palestino. Pero continuamos con la pregunta incómoda que todo mundo quiere evitar, pero ignorarla pues no la hace desaparecer. Es probable que muchas administraciones de gobierno entiendan la problemática de acoger a refugiados palestinos. Por ejemplo, el riesgo de radicalización, la infiltración de grupos armados, jamás. Dentro de la sociedad civil, la dificultad de separar víctimas genuinas de estructuras políticas violentas y sobre todo la experiencia histórica de países que ya enfrentaron desestabilización interna como Jordania o el Líbano, por citar algunos. Plantear lo anterior no es discriminar a un grupo social entero, es reconocer que la politización del conflicto palestino y su captura por organizaciones como Hamas ha tenido consecuencias reales. También fuera de Gaza, tan solo vean en el mundo urbano la polarización que el conflicto ha provocado en las universidades gritando por justicia, mientras por el otro lado la población civil transita con las preocupaciones, desafíos cotidianos de cada día. O sea, cada país tiene sus propios desafíos, sus propias dificultades que afrontar. Pero en el escenario internacional, Israel ocupa un lugar singular. Es el único país al que se le exige simultáneamente
garantizar su propia seguridad y aceptar los riesgos que otros estados no están dispuestos a ver. No solo eso, sino también se le exige negociar con estructuras terroristas, su propia sobrevivencia y, para variar, absorber los costos humanitarios que ninguna asociación activista quiere asumir. Y con sinceridad lo diré, la vara con la que se mide a Israel es muy alta a comparación de la vara con que se mide a otros gobiernos alrededor del mundo. Con lo último, podemos subrayar que mientras todo esto sucede, quienes señalan con dureza al país sionista no están dispuestos a aplicar esos mismos estándares a sí mismos. Veamos en Sudáfrica, que cierra sus fronteras a los palestinos, gobiernos europeos que hoy debaten con cautela el tema, mientras el mundo árabe mantiene a los palestinos en un limbo jurídico desde hace generaciones. Pero eso sí, Israel debe resolverlo todo. O los medios de comunicación lo tratan como el culpable de todo, cuando en la práctica quien decide observar ve algo diverso. El lenguaje de los derechos humanos pierde fuerza cuando se convierten en herramienta selectiva. Defender causas desde lejos es sencillo, hacerlo desde la responsabilidad concreta es otra cosa. Y sobre todo es una organización más difícil de concretar. Organizarse es más difícil para los activismos. O sea, la flotilla de gas ahorita andando en Medio Oriente es muy fácil. Nos subimos todos a un barco, simulamos que llevamos víveres y al final se terminan comiendo esos víveres. Pero organizarse para concretar algo, garantizar la comida en Gaza, en Palestina, garantizar una educación laica, una educación universal en Palestina, es más difícil. No se llega ahí tan fácil. Sin embargo, todo lo anterior implica actores incómodos y abandonar narrativas simplificadas. Y eso para muchos gobiernos y movimientos activistas resulta más difícil que señalar a Israel. Porque sí, y pronunciemos fuerte, construir, como dije es más difícil que satanizar. La decisión sudafricana no invalida la causa palestina, pero sí desnuda una verdad incómoda. El conflicto se ha convertido en un símbolo que muchos usan, artistas, gobiernos, pero pocos están dispuestos a asumir. O sea, no vemos un Javier Bardem hablando sobre los planes y la currícula educativa en Gaza. Tampoco vemos a los artistas de Hollywood eh, ayudando a resolver el tema alimentario, no con ayuda, sino ayudando a que sean independientes en el tema de la alimentación, de la agricultura. Ese es el punto. El punto no es que lleguen cosas o no. El punto es cómo haces que ese lugar del mundo pueda resolver su alimentación sin depender de los demás. Y ahí es más difícil llegar. Y bien, la paz no se construye con acusaciones aisladas ni con gestos simbólicos. Se construye en coherencia, responsabilidad y una comprensión honesta de los riesgos reales. Las acusaciones en el enfoque mediático y la cacería de brujas nada aportan para el buen funcionamiento de la región Israel-Palestina. Mientras esa coherencia no exista, seguiremos viendo un mundo que proclama solidaridad desde la distancia, pero no desde la práctica. Y hasta aquí mi comentario con el tema Sudáfrica.